de lo poquito que vimos ayer. ¿Quién es tan amable? No se agolpen. Sean buenas samaritanas. No tienen que leer algo como para recordarse lo que ayer se hizo hace 24 horas atrás. Tampoco es como que pasó tanto tiempo. Estuvimos viendo el concepto de yoga. Una de las cosas que como por denotación, era unir, la comunión, pero había varias otras formas de entender el significado del yoga y vimos varias definiciones de varias personas de varios grupos. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Como por ejemplo los Yoga Sutras, que decía que era calmar cesar las fluctuaciones de la mente. Bien, ¿alguien recuerda otra acepción de la palabra yoga? Samadhi, yoga es samadhi, ¿qué significaría samadhi? ¿Ah? Integración, yoga es integración. ¿Qué más? Ecuanimidad, muy bien. ¿Qué más? El firme control de los sentidos. ¿Alguna otra que se recuerdan? Una que tenía que ver con... Bien, también. ¿Qué más? ¿Alguna otra acepción que recuerdan? Bien, el arte de la acción. ¿Y una más? En la última, que tenía que ver completamente lo opuesto con la idea de unión. La desconexión con la conexión del sufrimiento. ¿Sí? Ya, bueno. Ya, pues deje de meterle ahí. ¿No? Le estoy diciendo. Entonces, lo clave, Katy, es que yoga no solo se refiere al acto de unir, sino que se refiere a todas esas acepciones. Más, vimos que hay un hilo común en todas esas distintas formas, significancias de la palabra yoga. ¿Cuál era ese hilo común? El desarrollo de la conciencia, muy bien. El desarrollo de la autoobservación, de la trascendencia, etc. ¿Sí? Entonces, yoga es el desarrollo de la conciencia, de la capacidad de observar. ¿Qué más alcanzamos a ver? Corriente filosófica. Ya, muy bien. ¿Llamadas? No, pero el grupo... ¿tú estudiaste o estáis practicando Ashtanga? No, Ashtanga no. ¿Alguien practica Ashtanga acá? Practica Ashtanga. ¿Practica Ashtanga? ¿Recuerda cómo se llama el poner la mirada en un punto en específico? Drishti. Drishti es de la misma raíz verbal de muchas cosas. En este caso, de darshana. Darshana es una perspectiva, una forma de ver. Y son 6, las tradicionales. Entonces son 6 formas de percibir la realidad. Los Shat Darshana. ¿Sí? Shat Darshanas. Y entre ellos estaba la epistemología, la teoría atómica, la enumeración y el yoga. Ahí está el yoga. Ahí está metido entre estos 6 sistemas de reconocimiento de la realidad, está metido, integrado el yoga. Y como concepto de conciencia, de unión, ¿con qué lo podemos como ligar? En 3 aspectos. Cuerpo, energía y el ser. Y el ser, muy bien, excelente. Entonces podemos ligar la conciencia, hacer este vínculo de la conciencia con cuerpo, energía. Energía incluye mente y ser. ¿Sí? ¿Y algo más que recuerden, que alcanzamos a ver? Muy importantísimo. El concepto clave es el principio de Esa. Sambandha, Prayoyana. Avideya. ¿Se los puedes explicar, por favor, a Katy, que no estuvo allá? Sí, Sambandha tiene que ver con, primero, conocer quién soy yo. Tanto desde el punto de vista no solamente de quién soy yo, sino que en qué contexto me muevo.
Después es Prayoyana, Prayoyana. claro, tiene que ver con los objetivos. Y va después del primero de yo me conozco. Entonces, me conozco, puedo definir qué es lo que quiero trabajar, cuáles son mis objetivos. Y Avideya es, son las herramientas que utilizo para lograr mis objetivos. Excelente. Eso. Muy bien. Un alcance, Sambandha, no solo se refiere, lo vamos a trabajar en el curso principalmente en ese aspecto, en el aspecto del autoconocimiento, la autoobservación, esencial y contextual, pero Sambandha incluye, y que es como lo vamos a estudiar en filosofía, incluye la percepción, el reconocimiento de todas las partes del todo. ¿Sí? Eso es Sambandha, la relación entre las partes de un todo. El conocimiento entre esas relaciones, eso se llama Sambandha. Ya. Cantamos mantrita ayer también. Hoy día no lo vamos a cantar por tiempo. Vimos el contenido, que está delineado ahí. Ahí están los conceptos claves que recién mencionó la Bea, Sambandha, Avideya y Prayoyana, en los cuales vamos a estudiar fundamentalmente la realidad universal y su relación con la conciencia. Vamos a estudiar el concepto de Dios desde la perspectiva del Veda, las metas humanas y las herramientas, o Avideya. Y luego ciertos sistemas particulares de yoga, como el Karma Yoga, el Jnana Yoga, el Dhyana Yoga, Bhakti Yoga y el Tantra. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en filosofía. La etimología es lo que mencionaron recién excelentemente bien. Creo que dijeron todas las definiciones, si no me equivoco. Sí, las dijeron todas. Muy bien. Recuerden por lo menos aprenderse un par, por si acaso. ¿El caso? ¿O el Kahoot? No vaya a saltar un Kahoot por ahí. Hablamos de cuál es el hilo común entre todas estas definiciones, que era la conciencia, y hablamos de una definición conceptual aplicada, que es la aplicación del yoga como herramienta de unión y conciencia con el cuerpo, con la energía, con el ser o superser, y como sistema, como bien lo explicaron también, los 6 sistemas, Sat, Darshana. Ahí están los 6 sistemas. ¿Cuál es la persona de educación? ¿Alguien conoce quién es ahí el chiquillo? Ese es Don Patanjali. Don Patanjali. A Don Patanjali lo vamos a ver en historia, ¿no? Pero no lo vamos a ver hoy día en historia, lo vamos a ver en nuestro módulo semanal. Ahí vamos a empezar a ver historia. ¿Sí? Esas van a ser las temáticas en las que vamos a dar vuelta en este primer módulo. El estudio postural, como lo estuvimos viendo ahora, con estos elementos específicos que son saludo al sol simétrico, Virabhadrasana 2, Trikonasana y Tadasana Samastiti. Eso es lo que vamos a evaluar ahí. Y también con hartos trabajos de propiocepción, de reconocimiento corporal, de reconocimiento del equilibrio, etc. Filosofía, lo que estamos viendo ahora, que lo vamos a abrir hacia el estudio de la conciencia, que era lo que preguntaba ayer Lili. ¿Cómo se ve la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Y historia, vamos a desarrollar los orígenes del yoga. ¿Sí? Así que eso es lo que vamos a ver en este primer módulo. ¿Ok? Ya. Sambandha, Abhideya, Prayoyana. Ahí están los 3 conceptos claves. El conocimiento unificador, los medios y las metas humanas. Nos vamos a enfocar ahora en Sambandha. Entonces, aquí nos vamos a meter en un caldo de cabeza, se los advierto, de los lindos. Así que espero que no les salga mucho. Acá hay un verso de un Upanishad. Antes de entrar en esto mismo, una contextualización muy sucinta, Veda, el conocimiento védico. Lo vamos a ver en historia, pero el Veda es, en Ayurveda ayer lo exploramos un poquito más, es el conocimiento, el macro conocimiento. Hablamos de que
el conocimiento para el Veda mismo es eterno. No tiene un principio, no tiene un fin. Cualquier conocimiento. ¿Sí? La teoría de la relatividad no fue creada en algún momento. Fue puesta en manifiesto en algún momento. Pero ya existía la teoría de la relatividad. Ya existía el proceso de relatividad que fue observado por, en este caso, Einstein. Siempre existió. No hay un momento en que no existía la relatividad. Es decir, la información que poseen las cosas, digamos, por ejemplo, dimos el ejemplo de una rosa, la información de que una rosa es roja, una rosa roja es roja, es coexistente eternamente con, en este caso, la rosa. Tanto como existe la rosa, existe la información, el conocimiento de que es roja. ¿Sí? Esto no solo es una teoría o un entendimiento del Veda, también existe, lo pueden investigar actualmente como la teoría de la información, así se llama. La información no se crea en ningún momento, tampoco se destruye. Es manifiesta o inmanifiesta. ¿Sí? Entonces, el Veda está proponiendo de que a los microobjetos les acompaña eternamente microconocimientos asociados con ellos. El universo es un macroobjeto compuesto de microobjetos y por lo tanto al universo, al macroobjeto, le sigue un macroconocimiento. ¿Sí? Un conocimiento de cómo funciona toda esta cosa, cómo es, qué es, la información acerca del universo. A eso le llama Veda. Veda significa literalmente conocimiento. Cualquier conocimiento que sea válido es Veda. ¿Sí? Pero en este caso contextual se refiere a este cuerpo de conocimiento universal que grafica la existencia del universo, la existencia del ser, la interrelación entre ambos y el correcto funcionamiento de estas partes. ¿Cómo funciona bien esto? Hablamos que el principio fundamental que establece el Veda como cómo es que funciona bien este aparato. Este proyector viene con un manual y dice, este aparato funciona bien si usted lo enchufa así, lo desenchufa así, si es que le ocupa la ampollita así, si no se va a quebrar, en fin. Entonces el universo tiene también una información inherente a sí misma de cómo funciona bien el universo, cómo nosotros funcionamos bien en relación al universo. Y el término que define todo eso en el Veda es sacrificio. Para que exista una correcta interrelación nuestra con el universo, se requiere nada más que sacrificio. Hablábamos también en Ayurveda que no hay que entender sacrificio como una idea tortuosa, de sobreesfuerzo necesariamente, a ratos sí, pero no necesariamente. Sacrificio, no sé si conocen la etimología, pero viene de volver sagrado, volver. ¿Y qué significa sagrado en el contexto védico? Consciente. Eso significa sagrado, volver consciente. Entonces, el Veda propone que la forma en la que voy a poder convivir bien con el universo, con la naturaleza y con los otros seres es con conciencia, es volviendo mis actos conscientes. ¿Sí? A pesar de que a ratos no sea lo más agradable, y ahí está el componente, entre comillas, de sacrificio. Incluso mis actos van a ser conscientes aunque no sean agradables. ¿Sí? Aquí ya vemos ahora 4, 8, 10, 13. 13 personas. Y dijimos ayer en Ayurveda, hay 13 galletas, dijimos, pero ahora van a haber 13 samosas en un plato allá. 13 personas, 13 samosas. Muy simple, dice el Veda. Cada uno saca su samosita y se come su samosita. Yo tengo hambre, me comería 3, pero sacrificio. Consciente de que somos 13 y son 13 samosas, entonces me como 1. ¿Sí? Pero no es como funciona la cosa, como funcionamos ahora por lo menos. Hay 13 samosas y como tengo hambre saco 4 samosas y por lo tanto 3 de ustedes se quedan sin comer. Y ese es nuestro conflicto. Eso es así es como funciona la sociedad actualmente. Entre más podemos sacar, entre más podemos extraer, mejor. Y entre más inconscientes somos, por eso estamos tan sobreestimulados con tantas cosas, para que así no podamos prestar atención a ni una al mismo tiempo. ¿No? Hay tanta información que al final no podemos prestar atención a nada. Entonces se pierde este propósito y es por eso que existe el sufrimiento. El sufrimiento existe porque no existe sacrificio, no existe este acto consciente. ¿Sí? Entonces todo el Veda propone eso como línea central, tanto de forma explícita como implícita. Es decir,
gran parte del Veda se aboca a el acto de ejecutar ritos, es decir, hábitos constantes que generan conciencia. Ese acto que tuvimos ayer, esta obra de teatro, un show, ¿no? Es un show del fuego, y yo hago un gesto, entonces. Ese show busca explicitar aquello que se quiere mantener en lo implícito, que es que antes de yo comerme la fruta, antes de yo creerme el dueño de no sé qué, primero entonces ofrezco a algo global, a la tierra, a la naturaleza, al fuego, a la divinidad, en fin, a todos nosotros. Había un mantra que decía como que todos y todas estemos en paz. ¿Sí? Entonces, eso que era un show explícito es para desarrollar lo implícito del sacrificio. ¿Sí? Entonces, gran parte del Veda se aboca a aquello, al ritualismo. Pero otra gran parte del Veda se aboca a la semántica, a la significancia. ¿Para qué? A lo implícito. ¿Sí? La parte que más se aboca a lo filosófico, al desarrollo del ser, de la búsqueda de la conciencia, se le llama Upanishads. ¿Sí? Entonces aquí llegamos a este verso, Chandogya Upanishad. Los Upanishads son el segmento del Veda, de este conocimiento universal, que habla acerca de la filosofía, de la ontología, teleología, cosmogonía, de todo, epistemología. De eso se aboca el Upanishad, ¿sí? O los Upanishads. Eso. Entonces nosotros vamos a basar gran parte de nuestro estudio en los Upanishads. El estudio de los Upanishads es lo que vimos antes como Vedanta. El Vedanta es el estudio de los Upanishads. ¿Sí? El estudio de ese segmento del Veda. Y Vedanta, recuerden qué significa el estudio último del conocimiento. ¿Cuál es la meta del conocimiento? ¿Cuál es el fin del conocimiento? El fin del conocimiento es darle propósito al conocimiento. Es darle propósito a la vida. ¿Para qué estoy haciendo esto? Todo tiene un propósito, solo que a rato está cubierto. Entonces, el propósito del Vedanta es descubrir. ¿Sí? Entonces, gran parte de lo que vamos a estudiar ahora va en estas dos líneas. Esto lo estoy explicando para que entiendan el episteme de lo que vamos ahora. ¿Cuál es la raíz o cuál es el formato que vamos a estudiar para acceder a este conocimiento? El formato que vamos a estudiar es tanto el yoga como el Vedanta. Desde esas dos líneas vamos a meternos en este cachito. Entonces este verso dice, Sat eva samyeram agra asit tat aikshata bahusham anena jivanatma. ¿Sí? Así que con eso lo vamos a meditar. ¿Qué significa? ¿Quién lo quiere leer? Al comienzo, solo eso. El uno existía, sin un segundo. Al contemplar, se multiplicó en muchos. Ya. Este verso explica la realidad, pero en detalle. Así nomás. ¿Se acuerdan que hablábamos, no? Que los mantras en general son muy en la forma de sutras, de códigos. Esto es un código. Entonces necesitamos de videntes que lo decodifiquen. Científicos filosóficos que decodifiquen esto. Esta es la idea que representa este verso. ¿Sí? En general, el Tantra ocupa dos herramientas para explicitar información, volver explícito y simultáneamente implícita la información. Mantra, sonido, y yantra, un objeto visual. O sea, es muy útil aprender la información así, con sonido y también con imagen. Sonido e imagen. Entonces, ese verso que acabamos de leer, al principio solo eso existía, sin un segundo, sin otro, y luego se multiplica. Y, no sé si luego, voy a redecir, y entonces se multiplica. ¿Sí? Porque no hay temporalidad en esto que estamos definiendo. Entonces, el concepto que está desarrollándose en ese verso está desarrollado en esto, el sol y sus rayos. ¿Cuál es la idea detrás del sol y sus rayos? ¿No? ¿Como concepto filosófico?
Ah, como El Sol y sus rayos. ¿Mm? el sol es uno, Muy bien, excelente. Uno y múltiple a la vez. mm, Paradójico, pero coexistente. El Sol es uno, pero múltiple a la vez. ¿Sí? No podemos quitarle el componente de multiplicidad al Sol, pero tampoco podemos quitarle la idea de unidad al Sol. ¿Sí? Tanto como le saque una de las partes, deja de ser Sol. ¿Sí? Entonces, ese concepto es el básico, el hilo conductor de todo lo que vamos a empezar a entrar. Es uno y múltiple a la vez. Entonces, Sambandha Jnana. Jnana significa conocimiento. Quizás lo han escuchado, si es que han leído por ahí Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. Y por lo tanto, Sambandha Jnana se refiere al conocimiento relativo a esta vinculación, esta relación entre las partes de un todo. Pongo Jnana con asterisco porque Jnana en realidad en su denotación, es decir, en su raíz, se refiere a conciencia, de hecho. La conciencia tiene conocimiento. Entonces, Sambandha Jnana es el conocimiento por el cual podemos reconocer a las distintas partes que componen a la realidad y cuál es su interrelación. Pregúntome yo, ¿qué es la realidad? Empezamos así denso, al tiro de hacer la mala onda. Soy todo oídos. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo definirían a la realidad? ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? ¿Algo más? ¿qué me puede sentir la realidad? ¿Ya? ¿Y qué es una discusión? Por supuesto, eso estamos haciendo. Milenaria, digamos. Sí. Pero quiero saber qué es lo que piensan ustedes, más que la discusión que se ha llevado por milenios y centenios. Igual ahí sí que es, lo preguntan. ¿Qué es para ti? O sea, sí por ti, querida Lili. ¿Qué es para ustedes la realidad? Para mí es como algo en lo que estamos y que en parte puedo acceder y en parte no puedo acceder. Gracias. Ok. Sí, sí. Bien, muy bien. Quiero molestarte un poquito. Definiste tu vinculación con ese algo, pero no definiste el algo. ¿Podrías tratar de hacerlo? Lo que pasa es que lo primero que pienso es como en algo material, Ya, algo que, como lo que decías, como de algo que percibo desde mi sentido y que tiene formas, colores, o sea, cosas que yo recibo muy bien. y que son, claro, diferentes formas. Bien. ¿Alguien que tenga alguna visión distinta, divergente o de apoyo? Hay que hacer pensar, no sé si tengo una opinión tan clara, pero siempre pensaba esto de que, claro, uno es un observador Ajá. y existe una especie de objeto que uno observa. Ya. Y creo que nunca puede uno o mirar solo el objeto o ser solo sujeto. Entonces, finalmente, siento que es como una unión de todo eso. Y eso creo yo que muchas veces uno entiende como solo que yo percibo, pero en verdad también es lo que está también ahí. Entonces, lo que yo pienso es como que es como una matada. Una voladita. Pero me gusta. Muy bien.
Ya, está bien. Están correctas, para variar. Vamos a ver cómo es que se pueden como cohesionar según la perspectiva yógica vedántica. Recuerden que vamos por las dos patas, dos aristas. ¿Qué es la realidad? En un sentido, la Sole mató el chiste rápido, por eso no quise decir nada. Para el concepto védico, la realidad es lo que existe. Ahora, no parece muy explicativo, parece más bien redundante. Entonces, habría que definir qué es lo que existe. Lo que existe es lo que se puede percibir. Así lo defino. ¿Sí? Todo lo que existe, existe porque se puede percibir. Y aquí también estamos matando el chiste rápido, porque aquí entramos en teleología. Es decir, ¿cuál es el propósito? Tan pronto como mencioné por qué, entonces le estoy dando un propósito. Es decir, la realidad existe porque se puede percibir. ¿Sí? Y eso nos va dando luces de a dónde va la máquina. Para el Veda, no es solo que existe porque se percibe, sino porque se puede percibir. ¿Es real? La existencia existe porque se puede percibir. Y si no se puede percibir, no existe. ¿Sí? ¿Qué? Sí, pues. Pero bueno, empecé a ver un poquito el documental ¿De Ayurveda? ¿De Ayurveda? Sí. Y había una parte sobre que estaban tratando a un hombre con esquizofrenia. Ah, sí, me Y ahí igual me preguntaba. un clásico, todos se preguntan por la esquizofrenia. Vamos a empezar. Y por lo que se me dice, porque estamos viendo la realidad que se puede percibir de las alucinaciones o delirios que pueden percibir cosas que no necesariamente existen. Ok. O por lo menos para el resto, porque para la persona que la está percibiendo existe. Ajá. Buena. Entonces, desde ahí, ¿cómo se podría ver? O si es que se lee como enfermedad, porque ahí yo decía, bueno, ¿por qué también entonces existe acá esto como enfermedad y lo tan fino? Es decir, bueno, aquí hay una preocupación en el elemento y se está identificando y se está interviniendo. Ya. Tiene varios niveles. Sí. Después te abriste más. En principio, voy a partir por capas. Una es como el tratamiento psicológico. En el Veda se propone de una forma distinta distinta. Eso no quiere decir que en el Ayurveda moderno se trate de esa forma o la idea distinta que es la que estoy hablando. La Gita, tú mandaste una cosita en Facebook, ¿no? Donde ¿qué era? ¿Un psicólogo? ¿Profesor? ¿Qué? Hace un video de un psicólogo que hablaba de qué es ser normal, qué es la normalidad. Y es bien interesante también. Es muy subjetivo también porque es ser normal. Entonces explica como las dos formas de cómo también la sociedad nos incita a ser normales de una forma igual para todas y todos. O sea, como que eso es normal. Si te sales de esa normalidad social, está loco y no es normal. Entonces, es bien interesante. Es harto rato, pero es como una entrevista. La persona se la da como unos 10 minutos. Quizás lo podéis subir al Classroom, el link. Uno de mis maestros espirituales, yo le hice la traducción en una charla que dio en un
grupo de personas que tratan en la Fundación Padre Hurtado, que tratan con personas con conflictos psicológicos. Entonces, a las personas que tratan con él. Entonces, él, me acuerdo de la charla porque yo le hice la traducción, él hablaba mucho de que los problemas mentales no son tan problemas mentales como sociales. Entonces, él hablaba de cómo es que la sociedad recoge a este tipo de supuestos conflictos. Eso es lo que genera en última instancia el conflicto. Mientras que en el Veda eso se abrazaba y se ocupaba de distintas formas. ¿Sí? Lo que estábamos hablando es sacrificio. Entonces se volvía consciente de aquello, incluso, y eso se trabajaba, se trataba. Eso dejando de lado la última parte de lo que estaban mencionando. ¿Sí? Luego entonces, yo creo que tú misma diste la respuesta a tu propia pregunta. En una parte, dijiste como que no es real, y de inmediato tú te corregiste a ti misma, y dijiste, o en realidad, ¿alguien recuerda qué dijo? Entonces, eso quiere decir que es real. Solo que, y aquí es donde entra el conflicto, la función de conflicto, solo que ese individuo está sujeto, atrapado a su propia realidad de forma exclusiva y excluyente. Deja de percibir, y esto es lo que presenta el Veda, las otras capas de la realidad. Entonces vivimos en una red de realidades. ¿No es? En un sentido voy a presentar cuál es la realidad, macro. Todo lo demás después son capas de realidad. Entonces lo que tú estás definiendo como esquizofrenia no es más que el abrazar tu propia realidad, subjetiva en este caso, y encerrarme en ella, volverme esclavo en un sentido, o cautivo de esa realidad única. Eso no quiere decir, sin embargo, eso no la determina como irreal, la determina como exclusiva y excluyentemente subjetiva. ¿Me explico? Sí, pero igual todos en cierto grado tenemos exclusiva y excluyentemente subjetividad que no se puede compartir con la realidad de otros. Por eso, el conflicto con este ente esquizofrénico es que su percepción de la realidad excluye a todo lo demás. No le permite entrar a las de los demás y abraza solo la que está percibiendo. Estas alucinaciones no son irreales. No sé si eso lo entiendo, solo que el conflicto de decir, como lo que decíamos antes de la construcción de la enfermedad o de lo normal o normal, más allá del criterio estadístico, porque también hay distintos tipos y grados de esquizofrenia. Supuesto. Puede haber un esquizofrénico que diga, yo sé que estoy reaccionando y otras personas no ven lo que yo veo. Exacto. Y hay otros grados que digan, Dios habló a través de mí, claro. Y tengo que matar a esta persona sí o sí, como no puedo razonar uno consigo. En esto estamos hablando de ese. Porque yo entiendo que hay casos y que van a haber graduaciones de. Y en un sentido todos quizás tenemos cierto grado de este enfoque en mi propia subjetividad que es distinta a la de la otra. Entonces a eso voy con que hay grados. El que estábamos tratando de describir era aquel que se fue en una completamente encerrada en su propia subjetividad. La idea tampoco, sin embargo, es tratar de definir enfermedades, patología. No es lo que estamos tratando de hacer. Lo que estamos tratando de llegar es a la idea de que aquello que generalmente definimos como falso o irreal no es más que una capa de la realidad. Es decir, tu subjetividad. ¿Sí? ¿Querías decir algo, Pau? Como la realidad que se van distorsionando, como tipo que siempre estaba viendo en un videojuego y mataba a la gente. Claro. Y se grabó haciendo eso para que la real, pues si estaba viviendo esa realidad y vivir en un videojuego. Claro. Que no, obviamente ninguna de nosotros la comparte. Pero los tipos, no sé, que han descubierto millones de cosas del universo y todo, podemos compartir una realidad compartida. Entonces ninguna es excluyente de la otra. Ahí es donde está el conflicto que nos cuesta recoger. Es que no son excluyentes entre otras para ser reales. Distinto es para ser funcionales. Quizás algunas se vuelven disfuncionales. Entonces, un tipo de realidad se vuelve disfuncional en otra realidad más compartida. Y ahí es donde hay un conflicto. Pero en términos de lo que estamos dialogando acá, en términos de existencia, existe. Existe igual. ¿Sí?
¿Sí? Es que, por ejemplo, toda la discusión, entonces al final, más allá de qué es lo real, es cómo se define lo real. Ajá. Y si lo estáis planteando como desde la persona que se excluyó en su propia subjetividad o que amplían, ¿qué define al final qué es lo que, la realidad que se percibe? Golazo. Ahora, esa vamos a tener que llevarla para unos pasitos después, porque esa es un avance, va a ser una paradoja a resolver que hasta este punto la vamos a dejar inconclusa. Porque claro, genera esta inestabilidad en el reino cuántico, genera esta inestabilidad en el entendimiento de qué es la realidad, lo que estás diciendo. Entonces, ¿quién la establece? Básicamente. ¿Sí? Por lo menos lleguemos al consenso de que la realidad es subjetiva, es decir, mi realidad subjetiva, claro, pero es que hay una y múltiple a la vez, ¿sí? Mi realidad subjetiva está generada por mí mismo, con limitantes, pero la genero yo, es dispuesta desde mí. ¿Se les ocurre una realidad subjetiva que todos vivenciamos generalmente de forma diaria? ¿Ah? Soñar. Ahí hay un gran ejemplo. Los sueños no son irreales, no son falsos, son esquizofrénicos, porque es una concepción de la realidad que es completamente dependiente de mí. Ahora, ese completamente está cualificado, es decir, es completamente entre comillas. ¿De qué más depende? Aquí viene la clave para entender cómo se interrelaciona la realidad. ¿De qué más depende mi sueño, aparte de mí mismo? Contexto. ¿Ya? Sí, por ahí. No. Experiencia. Esa, ahí va, de las experiencias. ¿Alguien ha soñado con algo que no ha experimentado? O sea, alguien quizás me va a decir algo, alguien me va a decir algo, y ahí vamos a tener que entrar en otra línea que es más compleja, pero no quiero ir por ahí. Por ejemplo, alguien me va a decir, ¿alguien tiene algún ejemplo? Ay, ¿por qué tenéis que dar ese ejemplo? Si ese es el único ejemplo que complica la existencia. Pero ese ejemplo es muy bacán para esto, en realidad. Solo que amplía demasiado la conversación. Yo pensé que me iban a decir, no, un elefante rosado. ¿Sí? Eso Patanjali lo define como smriti, es decir, memoria. Nuestros sueños son memorias, las cuales se dividen en dos. Reales en el sentido de su relación con el mundo objetivo y fantasiosas relacionadas con la capacidad de nuestra memoria de intermezclar experiencias. Entonces, para yo haber soñado con un elefante rosado, tengo que haber determinantemente experienciado un elefante, ya sea una foto, una descripción muy vívida, haberlo visto no en persona, en elefante, y haber experienciado el color rosado. Tengo que haber experimentado esas dos previamente para haber sido capaz de mezclar esas dos, elefante rosado. ¿Sí? Un unicornio. Tengo que haber sido capaz de haber experimentado o un unicornio, o un caballo, y un cuerno. ¿Sí? Tengo que haber tenido la experiencia, es decir, mi capacidad de crear subjetivamente está sujeta a la experiencia. Siempre, determinantemente. El conflicto con tu proposición no es un conflicto en realidad, el Veda lo explica súper simple. No has tenido la experiencia ahora, pero obliga a entender que has tenido la experiencia de volar previamente. Porque la experiencia de volar no es la mezcla de conceptos, de ideas, no se puede. ¿Cómo vas a...? Porque todos hemos... ¿Quién ha volado en sus sueños? ¿Por qué no han volado en sus sueños? Ya. Bueno, Benita. Pero me imagino que han tenido sueños muy entretenidos que no han volado. La experiencia de volar es incompatible con mezclas de otras experiencias.
¿Qué otra experiencia han tenido en la cual han podido sentir como que volaban? Caer. Pero nadie ha caído, me imagino, desde un quinto piso para poder tener la sensación, porque quienes hemos soñado con volar, me imagino que podemos recordar que la experiencia es muy plena, es muy de estoy volando. Alguien me preguntaba el otro día en la clase, ¿y cómo sé que es real? Lo estamos definiendo ahora, porque la estás experimentando. Quiere decir que tuviste la experiencia previa de eso. ¿Me explico? Eso que estás experimentando en el sueño es real porque tuviste la experiencia de eso. De otra forma, ¿cómo podrías sentirlo? ¿No? ¿Cómo podrías sentir que estás volando? Entonces, quienes hemos soñado con volar, no es lo mismo que cuando nos hemos tropezado. No es lo mismo. No es mezclable. Tendríamos que haber caído de... Por ejemplo, yo he sentido la sensación del vacío de caer de un 10º piso. ¡Ah! Y siento el... Y desde chico, antes de ir a Fantasylandia, que podría ser una experiencia similar. Antes de haber ido a Fantasylandia, yo había soñado con o volar o con caer de una altura así, pero muy, muy alta. ¿De dónde saqué esa experiencia? Igual, yo creo, o sea, para mí, psicológicamente, que subjetivamente, también hay una memoria más allá de lo consciente del psicoanálisis. No es lo mismo que el consciente de la conciencia. Y hay huellas médicas desde antes de nacer, y esa experiencia se transmite al estar incluso adentro de la panza y las sensaciones que me transmite la recarga, al no tener tal vez, no sé si ser un bebé y la manera en que me manipularon, y eso también se lleva. Exacto. Ahora, muy probablemente tu mamá no estaba cayendo a un 10º piso mientras estaba... Pero yo creo que también no hay que caer en un 10º piso para tener la sensación de caída. Eso es lo que yo estoy debatiendo. No es lo mismo. Quienes hemos soñado, yo he soñado con caer de una altura muy grande. Y jamás he tenido esa experiencia en las veces que me he caído. Tú puedes haber tenido tu experiencia. Lo que yo te estoy diciendo es que mi experiencia, y ya por lo tanto la vuelve válida, yo nunca he tenido la experiencia vívida, es decir, en el estado de vigilia, de haber caído y haber sentido esa sensación de vacío. Nunca la he sentido. Pero tampoco lo podías imaginar. Para imaginar, tengo que haber experimentado las partes de la experiencia soñada. La imaginación se crea, se compone de preexperiencias, que tú las mezclas en la fantasía. Claro. ¿Tú puedes, por ejemplo, imaginar un unicornio si nunca has visto un caballo en cuerno? O sea, te imaginas parte. Pero no puedes. ¿Las partes de qué? De un caballo. Claro, con un caballo. Porque experimentaste el caballo. Sí. Eso quiere decir que toda fantasía está creada por la reunión, la recolección de experiencias previas. Y lo que yo estoy diciendo es que yo en esta vida, por eso estoy hablando de lo que tú estás diciendo, yo lo comparto. Lo que yo estoy diciendo es que en esta vida yo jamás he sentido la experiencia de caerme y sentir esa sensación de vacío. La he tenido de grande. La he tenido ya en un avión, la he tenido en el ¿cómo se llama? En el boomerang, en el extreme fall. Pero yo he soñado desde chico con caídas profundas. ¿Sí? Si eres chico, en el baúl, lo hacían así. Claro, eso es lo que yo digo, ¿cómo puedes saber tú todo lo que has sentido, incluso de guagua? Sí. Muy bien. ¿Cómo puedes saber ahora que yo cuando guagua, a los 3 días o antes de nacer, sentí algo? Muy buen argumento. Esa es una buena forma de salirnos de la paradoja. Sin embargo, no es el único argumento presente. Por ejemplo, los niños que nacen ciegos. Se han hecho estudios y se ha detectado que ellos cuando están soñando gatillan movimientos cerebrales, que son los movimientos cerebrales que se gatillan con movimientos visuales. ¿Cómo es que ven? Están viendo en el sueño. ¿Cómo es que ven? Entonces la de volar es una, la de la caída es otra. Ahora, ¿cómo salvamos esta? Del movimiento visual de personas que nacen ciegas. Entonces, igual esta otra línea de la conversación, que salió de lo que dijiste tú,
¿sí? Porque lo que es claro, para traernos de vuelta, lo que estamos de acuerdo es que para soñar tuve que tener la experiencia antes. Quizás yo no me acuerdo, quizás fue de lo que está explicando el Veda, quizás fue de otras vidas, ¿sí? Que es la idea de por qué estos niños que nacen ciegos pueden tener experiencias visuales en los sueños. ¿De dónde las sacan? Creo que de la memoria del cuerpo. Igual. Claro, pero el cuerpo se generó con la mamá y en fin. Pero esa transmisión visual no va a ocurrir en parámetros cerebrales, va a ocurrir en parámetros sensoriales, en fin. Sin embargo, da lo mismo lo de la vida anterior, si ese no es el tema. Eso es lo que quiero llegar. No es el tema lo de la vida anterior. Esa es una forma de resolver el conflicto. La realidad es que para tener una fantasía, en fin, tengo que haber tenido una preexperiencia. ¿Sí? Un registro, una preexperiencia. Claro, eso es lo que estoy diciendo. Da lo mismo si fue cuando bebé, da lo mismo si me pegué un conchazo en la cabeza y después me hicieron un malteo para despertar y ahí, ¡ah! Y ahí da lo mismo. O fue en otras vidas donde fui un pájaro, o fue en otra vida donde me caí, efectivamente, y eso lo arrastro ahora, o lo pasé una sensación en el vientre de mi mamá, da lo mismo. El hecho es que la experiencia precede a la imaginación o a la fantasía. Tiene que haber un registro, tú lo dijiste. Tiene que haber. ¿Sí? Eso quiere decir, ahora hagan el otro ejercicio. Hagan el ejercicio, escriban alguna cosa que puedan imaginar que no exista. Escriban una cosa que puedan imaginar que no exista. ¿Tienen alguna? Sí. ¿Cuál? Vacío. El vacío. ¿Cómo es? Ah, como si me puedo imaginar eso o no. Claro, ¿cómo lo definiría? Cuando lo imaginaste, ¿cómo lo sentiste? Como silencioso. Bien, ya lo definiste y por lo tanto existe. El vacío por lo tanto existe. ¿No? Es la ausencia de contenido, explica Patanjali. Esto ya lo explicaron hace velocidad. O sea que si se puede definir, Sí, puedes plantearlo así. Yo sentí Un sentir una emoción. muy real. Pues, Claro, muy real. Muy, muy real. Es cosa de que observemos, todo importante, es cosa de que observemos las repercusiones que tiene en la realidad objetiva, ¿no? Como el ejemplo que estabas dando, Pau. Un sentir de una persona hizo que realmente se murieran, ¿cuántas? Muchas. ¿Sí? Eso fue gatillado por un sentir. No puede haber una acción que venga de la existencia, no puede haber una existencia que provenga de la inexistencia. ¿Sí? La existencia de que murieron personas no puede venir de la inexistencia del sentir. Hubo un sentir, existió el sentir, ocurrió el sentir. Fue sensible, fue experienciable. ¿Sí? sí, mi punto es que yo puedo pensar o imaginar que siento algo que no siento. Si lo estás sintiendo, dame un ejemplo de aquello. Cuando sientes algo que no estás sintiendo. Yo puedo, no sé, conversando contigo, yo podría, puedo, tú dices, escriban algo, puedan pensar que no existe. Uh-huh. Que puedan imaginar. Que puedan imaginar que no existe. Como las ganas de, no sé, dañar o matar un animal o algo. Uh-huh. Ya. Lo puedo, me lo imagino en un otro, me lo puedo imaginar. Es que ya entramos con entendiendo lo que imaginar. Porque no estoy sintiendo Perfecto. Lo que motiva la acción del otro. Sí. Pero puedo imaginar y verbalizar, incluso
pero una imagen, Sí, existe. claro. Digamos que, por ejemplo, tú nunca viste a nadie, ni nunca experimentaste a nadie que quería matar a un animal. Nunca. En toda tu vida nunca has experimentado a nadie que quiere matar a un animal. Y tú nunca has sentido la sensación de matar a un animal. ¿Podrías sentirlo? ¿Ya sea en ti o en alguien? Podría imaginarlo. Que no Sí. es lo mismo. ¿Podrías imaginarlo o sentirlo? Da lo mismo en este caso. Si nunca lo hubieras percibido en alguien, si alguien nunca lo hubiese explicitado cerca tuyo, si es que nadie te hubiese contado que hubo una persona que mató a un animal, y si tú nunca lo hubieras, es decir, que nunca hayas tenido la experiencia directa o indirecta de las ganas de matar a un animal, ¿la podrías definir? ¿La podrías sentir? ¿La podrías imaginar? Tengo el recuerdo vívido de la transición de dejar de imaginar eso, o sea, de nunca haber ni siquiera imaginado eso, a comprenderlo en mi infancia. ¿No? Tengo el recuerdo Claro. del descubrimiento de que eso es una realidad. Claro, de la inexistencia a la existencia, pero para ti, como sujeto, porque eso ya existía. ¿Sí? Entonces ahí es donde se mezclan las capas de realidad que estamos hablando. Y por eso, traten, cuando empiecen a confundirse demasiado con esto que estamos hablando, recuerden la imagen del sol y sus rayos. ¿Sí? Después le van a ir haciendo más sentido, pero recuerden la imagen del sol y sus rayos. Entonces esta existencia que tú reconociste, que antes era una inexistencia para ti, igual seguía existiendo. ¿Sí? Pero era inexistente para ti. Entonces, esto, después de haberlo masticado un rato, después de haberlo discutido, podemos, al parecer, tener el consenso de que es. Eso que se está definiendo ahí. No es necesario que lo hagan ahora. Por lo menos hasta lo que hemos llegado en la discusión, llegamos a este consenso en la discusión. ¿Sí? Y esto es lo que hablábamos al principio, ¿se acuerdan? No se trata de creencia. Se trata de que hemos llegado a este consenso por, en este caso, un tipo de episteme que es la lógica. ¿Sí? Por pura lógica. No por que a mí se me ocurre, sino por lógica. Aquí viene el principio que establece el Veda, que este ya es la conclusión casi. Esto indica un principio fundamental de la filosofía védica. La realidad, la existencia, y esto es clave, es dependiente de la presencia de la conciencia. Lindo trabalengua. La existencia requiere de la presencia de la conciencia. La existencia requiere de la presencia, o la realidad, llamémosle, porque después vamos a hablar de la existencia en una capa superlativa. La realidad depende de la existencia de la conciencia. Fíjense en esto, ahora cómo la vamos a llevar. Es decir, la realidad, lo que podemos percibir, depende de que exista la conciencia. Es relativa a la conciencia. La realidad es relativa a la conciencia. ¿Sí? Y aquí se llama conciencia, dice o conciencia. Percepción, observación o conciencia. Todo es nivel, con ciertas minúsculas distinciones que podríamos explorar después. Quédate con la capacidad de, no solo la capacidad, y que aquí está la dificultad de las palabras, es la conciencia que incluye a su capacidad y simultáneamente no es distinta de ella. Sí. ¿Sí? La conciencia, tanto como potencia, como quien posee la potencia, como locus de la potencia, como foco de la potencia. ¿Cómo va, Marcelo? Pero tú estás estudiando estas cosas, ¿no? O estás enseñando estas cosas. Ya, pero hay algo que había una gradualidad. Como, porque claro, que sí misma posee estos atributos y son estos atributos, Sí. pero en menor grado, o como, porque entonces, ¿qué es lo que cambiaría? Porque yo pienso, no siento, pero pienso de un bebé que percibe, Yes. puede observar,
Sí. ¿Es consciente? Yo creo que en el nivel que estás preguntándolo, yo creo que la respuesta simple es entender, porque lo otro que estáis preguntando, a lo que yo estaba refiriéndome con conciencia, era más atrás todavía, más interno todavía. A lo que tú te estás refiriendo son condicionantes para la expresión de la conciencia. Lo vamos a estudiar. ¿Sí? La conciencia del bebé es la misma que la tuya, idéntica, la misma naturaleza. Pero los niveles de condicionantes del bebé son muy distintos a los tuyos. Sentidos todavía no desarrollados, memoria no completamente amalgamada, etc. Son varios condicionantes los que afectan, fíjate en esto, la capacidad de expresión de conciencia, la capacidad de expresión de observación, pero no a la observación en sí misma. Igual veo que aquí hay varios cabecitas porque nos estamos adelantando a cosas que vamos a ir deshilachando después, pero efectivamente va por ahí. No se nace con conciencia. Y pues por eso digo que este es un tema. No se nace con conciencia. La conciencia, en realidad, como lo vamos a observar ahora, es, al igual que la información, constante. Es una constante. Se manifiesta y se inmanifiesta. Se vuelve explícita, se vuelve implícita. Pero es constante. Déjame ver si está acá. Listo. ¿Qué es lo que dice Don Einstein? Don Einstein nos dijo, así literal, tiempo, espacio y materia son relativos al observador. Al observador. Esto es física, no es filosofía, es física. Físicamente se comprueba que el espacio, que la materia y que el tiempo, y aquí está la clave, y que el tiempo son relativos al observador. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de que la conciencia nace o muere, lo cual está dentro del tiempo, cuando técnicamente hablando, el tiempo, el espacio y la materia están dentro de la conciencia? ¿Dónde está el conflicto de cómo estamos percibiendo esta conversación? Es que todos estamos localizando la conciencia en mí. Ahí está el conflicto de la conversación. Todos hasta ahora han estado pensando conciencia, yo, conciencia, yo, conciencia, yo. Lo cual es real. Sí, porque es como el sol. Exacto, es real. Hasta ahora te agarrando. Es real. Nosotros somos conciencia, pero no quiere decir que toda la conciencia seamos nosotros. Entonces vamos a hablar de conciencia con C mayúscula para facilitar el proceso. Conciencia con C mayúscula y conciencia con C minúscula. Tiempo, espacio y materia con mayúscula, es decir, el tiempo en el que estamos todos metidos, la materia en la que estamos todos metidos, en fin. Tiempo, espacio y materia con mayúscula están dentro de la conciencia con C mayúscula. Y tiempo, espacio y materia con minúscula están dentro de uno. Sueños. Los sueños, ¿quién ha estado 3 horas en un sueño? Cuando en realidad fueron 15 minutos. ¿El tiempo dentro de quién está? Está dentro mío. ¿Quién ha estado en un sueño acá, en Santiago, y de repente viaja a otro lugar? El espacio está dentro mío. ¿Quién ha estado en un sueño y de repente dobla algo que era indoblable, o camina por las paredes, o puede volar? La materia está dentro de mí. Pero son tiempo, espacio y materia con minúscula. ¿Sí? No son irreales, son reales. Está ocurriendo en la experiencia individual subjetiva. Pero luego, esta macro realidad también es relativa, pero no a mí, sino que a una macro conciencia. ¿Sí? Entonces, ¡ay! Que me apasionan estas cosas. Bueno. Entonces, la conciencia, esta es la conclusión del Veda, la conciencia es el soporte de la realidad. Aquí conciencia debería ser con C mayúscula.
La conciencia es el soporte de la realidad, porque la realidad es lo que es perceptible por la conciencia. Así entonces, la conciencia, con C mayúscula, es la realidad absoluta. ¿Sí? A veces se dice, no existen los absolutos, lo cual es una frase muy absoluta. Absoluto, para que entendamos bien el concepto filosófico del absoluto, absoluto no significa necesariamente algo como espiritual. Absoluto significa algo que depende de sí mismo para la manifestación de sus características. ¿Sí? El agua depende de sí misma para manifestar la característica de humedad. Tanto como existe agua, existe la humedad. Y por lo tanto la humedad es un atributo absoluto del agua. Nadie puede decir, la humedad relativa del agua es 85. No, el agua es absolutamente húmeda. Relativo significa que para manifestar ciertas cualidades depende de la existencia de otra cosa. La humedad del aire, cuando escuchamos el tiempo en las noticias, dice la humedad relativa del aire, y es porque no es absoluta. El aire no es nunca húmedo. Nunca es absolutamente húmedo. Lo que hace es cargar partículas de humedad y cuantas partículas lleve, así de húmedo va a ser el aire. ¿Sí? Por lo tanto, aquí está la existencia absoluta y la existencia relativa. Existencia absoluta depende de sí mismo para manifestar cosas. Relativo depende de otra cosa para manifestar ciertas cualidades. ¿Qué significa realidad absoluta? Que para existir la conciencia requiere de sí misma, no requiere de otros factores. Enfrentando tu pregunta que dijiste de un bebé y un adulto, la conciencia, sin embargo, se ve condicionada por los factores externos para su expresión, pero no así para su existencia. Existe por sí misma. Es un absoluto. La conciencia existe por sí misma. ¿Quién percibe el aire? La conciencia. ¿Quién percibe el fuego? La conciencia. ¿Quién percibe la mente? La conciencia. ¿Sí? Todos podemos percibir ahora nuestros pensamientos. ¿Quién percibe los sentimientos, las sensaciones, las emociones? La conciencia. ¿Quién percibe las falsas identidades? ¿Quién es capaz, si es que hacemos un trabajo de observación, quién es capaz de identificar, wow, estoy súper identificado con mi posición de papá, wow, estoy súper identificado con mi posición de profesor, oh, estoy súper condicionado con mi posición de hombre? ¿Quién es capaz de observar eso? Pues la conciencia. Ninguno de esas cosas que fueron observadas por la conciencia, sin embargo, pueden hacer el trabajo de vuelta. El fuego no puede observar la conciencia, el agua no puede observar la conciencia, la mente, los pensamientos no pueden pensar a la conciencia, las emociones no pueden emocionarse con la conciencia, la falsa identidad no puede identificar a la conciencia. Es decir, que la conciencia es el único absoluto. De todos los elementos existentes, la conciencia es el único que depende de sí mismo. Todos los otros elementos dependen de la preexistencia de observador. Porque si no, no existe. Así no. Y la inconsciencia sería entonces el momento intermitente de... Buena pregunta. ¿Qué es la inconsciencia de la perspectiva védica? No es más que una condición, esta es la clave, es una condición donde la conciencia se ve cubierta. Es como que tú le pongas una caja negra a una ampolleta prendida. ¿Dejó de estar prendida la ampolleta? No, pero se condicionó su expresión lumínica. Entonces, cuando tú tienes sueños, este es un ejemplo, no lo quería presentar todavía, no voy a decir nada. No voy a decir nada. Es como cuando tú... Ay, Señor, así con la realidad. ¿Dudas? Esa risita sarcástica. ¿Hay alguna duda? Marce, te veo así como que te fundiste. Así como... Está bueno. Pero llegáis después. Sí, no, sí creo que me quedé pensando en una otra cosa. Es que ahora no sé.
No sé cómo me preguntar. Ay, Marce, por Dios. Lo que pasa es que me quedé pensando en dos cosas. Lo de la guagua y con respecto a lo del ejemplo de las cosas que te podía imaginar. Que igual yo pensaba, o pienso, no sé qué pienso, que igual podían existir como quizás diferentes formas de acceder a eso, o de acceder a esa conciencia. Quizás en el caso de los bebés, como los condicionamientos sociales son menos o están como en un proceso más como de formación. Quizás su forma de acceder va por otro lado, que tiene que ver con otras formas de lenguaje que son inclusivos. Exacto. Y después también sobre la misma me puse a pensar en como que creo que un buen ejemplo para esto podría ser pensar en lo que pudo haber ocurrido o el choque que debe haber generado para los indígenas que llegaron a los españoles. Porque de hecho ellos creían que cuando la primera vez que lo vieron pensaban que los cuerpos estaban pegados a los caballos y eran mentales. Claro. No podían distinguir que era una persona arriba de un caballo, de partido que iban a decir los caballos. Claro. Y segundo porque nunca habían visto hombres con ropa y con eso. Claro. Entonces ellos pensaban que eran dioses, que estaban redondeando y que era un todo, que los mataba. Igual eso, claro, poniéndolo en este caso, porque nunca habían visto un caballo, nunca habían visto. Es muy buen ejemplo. No me quiero ir en otra rama porque se dan cuenta aquí las posibilidades para irse por ramas son interesantes, pero es muy interesante que los indígenas no concebían la existencia de un caballo y una persona porque no habían tenido la experiencia de un caballo, pero concebían la existencia de que eran dioses. Y eso sí podía ser. Claro, un dios. Pero es loco igual. Pues. Sí. O sea, me refiero a que es loco porque las experiencias previas, ¿cuáles serán? ¿Cómo es que se concibe la existencia de Dios? O de dioses. A eso voy. Tengo una experiencia con dioses que... No sé ya. No sé. No puedo imaginar que era eso. Y ahí, pero, por ejemplo, lo que hablaba hoy día del error, ¿Ya? de atribuirle ciertas características Yes. a una cosa a otra, Sí. pero que, bueno, no sea real. Como para ellos, en su subjetividad eran dioses. Ajá. Ellos mismos. O sea, lo que estaban viendo, la atribución que le estaban Ya. dando. Sí, pues, o sea, O, es evidente que era un yo lo error. noté, y claro, y para mí era una persona. Claro. Para esta conciencia con mayúscula, ¿es un error que existe? No. Como, No hay error en la conciencia absoluta. ya, El error ocurre solo en la conciencia con C minúscula, ya, de forma superficial, no esencial, sino que de forma superficial. ¿Por qué? Porque está experienciando cosas que ya experimentó. Porque no puedes, por eso es que decía, ¿no? El ejemplo clásico quizás en el Veda es una serpiente, una puerta. Voy caminando por, aquí no dije serpiente porque aquí no hay serpiente, entonces nadie se asusta con una serpiente. Pero voy caminando por la calle feliz de la vida en India y está medio oscuro, hay como un poco de luz de la luna y veo al lado del camino y veo una cosa serpentina tirada en el suelo y yo, ¡ah! Pero cuando la veo mejor, era una cuerda. Aquello se llama... no. Pero el término en español es superimposición. Una superimposición de una realidad por sobre la otra. Eso es un error. Eso lo clasifico, lo denota como un error. Para que exista ese error, tengo que haber visto una serpiente, y tengo que haber visto una cuerda, y tengo que existir yo. Y por lo tanto, toda la experiencia relativa al error es real. Toda la experiencia en relación al error. Excepto, y que también sigue siendo real, solo que es falsa, mi concepción de que eso era eso. ¿Sí? De confundir eso con eso es falso. Pero lo falso es real. Los billetes falsos son muy reales. Las personas compran con billetes falsos. Son muy reales, pero son falsos. Es poner una cualidad por sobre otra, una sobreimposición. Entonces, por eso quise... ¿Ah? Sí, entra en la misma categoría. Hay distintos... No es verdadero, es real, pero no verdadero. Eso es lo falso. Lo falso es lo no verdadero. Lo verdadero es aquello que denota sus propias características. Eso es verdadero.
Cuando nosotros somos verdaderos, cuando denotamos nuestras propias características. Y ahí, por eso yo me preguntaba el tema de la inconsciencia, donde existe. Existe, pero es No falso. se Es manifiesta. falso. Exacto. La inconsciencia. Ya voy a dar el ejemplo. El ejemplo es de un sueño profundo sin sueños. En un sueño profundo sin sueños, que esto se estudia pero profundamente en el Vedanta, claro, tú dirás, no, pero para el Vedanta el sueño sin sueño es el completo vacío de todos los otros flujos potenciales mentales, todos. No hay. Hay un vaciado pleno de contenido. Pero fíjate que para describir el vacío tienes que describir lo que existe, y luego el contenido, y luego tengo que sacar el contenido y ahí queda el vacío. Pero el vacío es relativo al contenido. Mientras que no es al revés. El contenido no es relativo al vacío. El contenido existe por sí mismo. Entonces, el sueño profundo, no hay experiencia de nada, no hay nada por experimentar. Y aún así, tú sigues existiendo. Esa es una muestra de la inconsciencia. ¿Qué grafica esto? Que la inconsciencia no es 1, 2, 3, pausa, no existo, y ahora parto de 7, 8, 9, 10. ¿Sí? No es eso, no es que dejamos de existir. ¿Sí? Es que no hay nada por experimentar, hay vacío. Entonces lo que estoy experimentando es vacío. Y por lo tanto es muy similar a la inexistencia, pero sigue existiendo. ¿Cómo dice el Veda que puedes saber que sigue existiendo? Porque después de dormir profundamente tú puedes decir, ¡oh, que dormí rico! Esa sensación del dormir grafica que tú seguías existiendo tú misma. No fue que te moriste y volviste a nacer como otra, ¿no? Grafica esa continuidad en la experiencia. Esa continuidad desde cuando te vas a dormir a cuando te despiertas. Que exista esa continuidad implica que tú seguiste existiendo. Solo que en un vacío, el ejemplo de la caja. Pusiste una caja en la ampolleta. No hay ampolleta, está todo oscuro. Nada, la ampolleta está ahí. Pusiste una caja. Es vacío en el sentido de que no hay contenido por iluminar. La conciencia no tiene objetos para ser conscientes de. En un sueño sin sueños. ¿Sí? Ya. Con este cachito les dejo. Yo les dije, iba a hacer un cachito. No, pero no es cachito. Muy bueno para que La idea es que la conciencia... No se mueran. La conciencia implica la disolución de la ansiedad e implica la disolución de las culpas. ¿Sí? Esto, ¿a qué voy? Con que cuando reconozcamos cosas, en este caso no tanto porque es filosófico, pero cuando empezamos a reconocer cosas de nosotros, es muy fácil escapar para estos dos polos. Ansiedad, lo tengo que cambiar ahora mismo, porque si no... ¿Sí? Tengo que cambiarlo ahora ya. Y el otro polo, culpa. Llevo 25 años y siempre con la misma... sigo siendo la misma... Entonces, ninguno de esos dos polos es el que propone la conciencia. La conciencia propone que cuando conozcamos, cuando incorporemos, cuando integremos, crezcamos. Entonces, con esto que estuvimos revisando ahora, esto ahora quizás se ve teórico, quizás. Pero esto tiene implicancias, tiene rebotes en la realidad práctica que son maravillosos. Desde aquí para adelante parte lo demás. Por eso es que está al principio. Porque desde aquí en adelante se abren espacios de autodesarrollo, de autoconstrucción. ¿Cómo es que me puedo construir si no es un absoluto, ¿no? Solo un absoluto se puede autoconstruir. ¿Sí? Entonces los espacios de autoconstrucción, de autogestión, van a provenir de estos principios que estamos estudiando ahora. Así que cabecéenlos, mastíquenlos, digiéranlos, propongan puntos de inflexión, critíquenlos, digan, traten de buscarlo. Traten, po. A ver, po. No, lo bueno es que no son míos, así que ahí mantengo mi vida. No son míos, yo no los creo.
Así que critíquenlo, búsquenle vuelta, en fin. De hecho, a ver. Ay, no voy a decir. Después vamos a presentar eso, vamos a presentarle críticas a este modelo. Lo vamos a criticar, vamos a decir, pero yo tengo un contraargumento. ¿Cómo es que va? Igual son muy inteligentes ustedes como grupo. Ya resolvimos casi la mayoría de los argumentos. Mataron el chiste temprano. Ya. Namaste, namaskafé, nada más de nada. Muchas gracias. Que estén muy bien. ¿Cómo era el documental ese? Lo voy a copiar en el Classroom. Se llama El arte de vivir, si mal no recuerdo. Pero lo voy a compartir en el Classroom y la guía también va a compartir en el Classroom esa entrevista que le hacen a este personaje que está muy bueno, que grafica cómo es que la normalidad quizás no es ni tan normal, ni tampoco es tan abrazadora, tan globalizante. Quizás la normalidad, y que de hecho es una cuestión matemática, la normalidad queda en un cono mínimo, no corresponde ni siquiera en la mayoría. Es un consenso, exacto. Eso. Muchas gracias. ¿Sí? No hay que... ¿Quieres terminar? No, dijiste que quizá hoy día daba como algunos textos. Lo voy a subir en el Classroom. En el Classroom ahora voy a llenar la primera parte que dice, que ustedes no lo han visto todavía, pero que dice módulo 1. ¿Sí? Ahí quiero ver si es que se vuelve existente o no para ustedes. Necesito que me hagan un feedback. Yo les voy a decir, ya chiquilla, está arriba la cuestión. Y ustedes me dicen, no se me ve. O no dice módulo 1. No es parte de mi realidad. Claro, todavía es una fantasía. Soy inconsciente. Ni siquiera puedo imaginar. Porque... Ya, ahora sí. Aquí debería decir bondad, ¿o no? ¿Bondad? ¿Qué dice? Dice bondad. Bondad. Dale. Claro, para esto que estamos estudiando ahora, esto es un axioma. Es primero, pero antes de vos dale, primero viene vos vela. Vos vela, vos dale. Lo hacemos al revés. Esto es filosofía, lo hacemos al revés. Vos dale y después la vemos. Puta, vos vela, vos dale. Así que vos dale, decía. Viene de los Vedas, ¿viste? Espero que no. ¿Ya? Dale. No, dale. Ya, poquita. No te vayas. Ya, pues, que no te dé vergüenza, ¿no? Por favor. No, me vino a pasar un anuncio de utilidad pública, que es que el próximo sábado, si mal no recuerdo, va a haber un festival de 4 horas de Kirtan. Kirtan es una de las partes, de los angas, de varios tipos de yoga, pero en fundamental el Bhakti Yoga. Entonces es un tipo de yoga, un tipo de meditación dinámica donde cantamos mantras, pero vinculándolo con las emociones. ¿Se acuerdan lo que les dije, no? Que en el Bhakti Yoga es como súper divergente en el sentido de que no se trata de matar mis emociones, matar mis sensaciones, matar mis estímulos, sino que canalizarlos hacia algo superior, hacia algo trascendente. Entonces el Kirtan Yoga es lo mismo que cantar mantras, ¿sí? Pero añadiéndole este agregado, añadiéndole la experiencia, añadiéndole las sensaciones, las expresiones que emanan de las sensaciones. Hay toda una ciencia de eso, es increíble. Entonces, las expresiones que emanan de las sensaciones, entonces si quiero bailar, si quiero cantar, si quiero aplaudir, en fin. Dejando de lado tanto como pueda mi ego falso y mis prejuicios que provienen de mi ego falso, ¿sí? De identificarme como, no, yo no hago este tipo de cosas. Tampoco es que las tengan que hacer, sino que entréguense a la experiencia, no a hacer algo en específico, no a sentir algo en específico, sino que en experienciar aquello. Y ese es un tipo de yoga, ¿sí? Kirtan. También se llama Kirtan Yoga. Entonces vamos a hacer 4 horas continuas de Kirtan.
van a ir cambiando quienes cantan, quienes lideran la experiencia, pero van a ser continuos, ¿sí? Así que pueden venir en cualquier momento desde las 4, Gita. ¿A qué hora empieza el kirtan? De 4 a 8. ¿Sí? Y va a haber también cositas para comer, ¿sí? Cositas para comer. Van a haber cositas para comer. Así que, sí, se van a vender, no se pongan para todo tampoco. Y eso. Así que son bienvenidas y bienvenidos. Te voy a meter en el bienvenidas nomás ya, porque somos minorías. El feriado acá está cerrado. Generalmente, sí, generalmente se cierra. Quizás a veces porque son unos ferias que hay una clase, pero tampoco tan temprano. Y tampoco tan seguro. Y tampoco tan seguro. ¿Sabes cómo me